El gobierno de Salvador Illa no deja de dar noticias en lo ferroviario, y estos días se ha sumado la intención de rescatar dos proyectos guardados en un cajón años atrás por su alto coste, la línea orbital y el eje transversal. Dos megaobras que podrían volver a coger el impulso necesario para ponerse en el horizonte de las inversiones en Rodalías y que te detallo en este vídeo. No hace tanto que hablamos en otro vídeo de la intención del govern actual en Cataluña de acabar al fin el proyecto de la línea orbital, algo así como una gran circunvalación perimetral de Barcelona que permitiría viajar en Rodalías desde Mataró hasta Vilanova, sin cruzar Barcelona. Y ahora se suma otro proyecto aún más ambicioso, conectar por una línea directa Girona y Lleida, con paso por Igualada o Manresa, el llamado eje transversal, en un trazado similar al de la autovía C25. Todo esto llega en mitad del traspasado de Rodalías, los problemas recientes que han vuelto a evidenciar la necesidad de más y mejores infraestructuras en una red demasiado estrangulada en la zona de Barcelona y de los planes para invertir en los próximos años, una vez termine el actual periodo del llamado Plan Rodalías, donde iría esa idea de resucitar dos proyectos muy ambiciosos de antaño y que ahora podrían afrontarse con más fuerza y garantías. Hablamos de planes que ya fueron estudiados y elaborados hace 20 años, donde ambos corredores alcanzarían una longitud conjunta superior a los 400 kilómetros, concretamente el eje transversal cerca de 300 y la línea orbital unos 119, con 49 estaciones en total, 10 para el eje transversal y 39 en el caso de la línea orbital. Dos proyectos que surgieron del famoso tripartito, pero que acabaron en un cajón por diversos motivos, y que ahora podrían retomar, eso sí, no sin dificultad, ya que el coste estimado en su día rondaba los 10.500 millones de euros, 6.500 millones para el eje transversal y 4.000 para la línea orbital, cifra que ahora sería bastante superior. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, en caso de realizarse, supondrían un cambio radical en la movilidad no solo del área de Barcelona, sino de toda la región, ya que permitirían corregir la excesiva radialidad del sistema ferroviario catalán y descongestionar los accesos a la ciudad condal, logrando acercarse mucho más a esa idea de equilibrio territorial, redistribuyendo mucho mejor los futuros aumentos de población. Un proyecto que además es mucho mejor visto por la mayoría del arco parlamentario catalán frente a las serias dudas e incluso oposición que tiene la ya polémica ampliación del aeropuerto del Prat. Hay que recordar que serían dos proyectos muy diferentes entre sí, ya que para empezar la línea orbital ya está hecha en algunos tramos y se dedicaría fundamentalmente al transporte de usuarios, estructurándose en vía doble, mientras que el eje transversal sería una línea mixta de mercancías y viajeros, estos últimos para alta velocidad, que incluiría servicios regionales tipo AVAN. Dos obras que, eso sí, nunca podrían empezar a ejecutarse en esta legislatura debido a lo complejo de lo que quedaría por hacer, a pesar de que parte del trabajo previo ya está hecho y tendría que actualizarse a los nuevos tiempos y características, yéndose por tanto para 2030 en adelante, con muchos años para poder ir viéndose acabadas. Sin embargo, no todas las voces en Cataluña ven estos proyectos tan necesarios, y en algunos casos preferirían mejorar ante todo la red ya existente, sin olvidar otras obras viales y complementarias. Incluso no pocas entidades o asociaciones, incluyendo empresariales, lo ven más como un brindis al sol debido al alto coste y necesidad de muchos años de obras que requerirían, prefiriendo en algunos casos algunas actuaciones que mejoren y amplíen la red sin llegar a proyectos tan grandes, algo comparable a lo ocurrido con la línea 9 del metro de Barcelona, donde sus costes y largos años de obras han convertido ese proyecto en un verdadero dolor de cabeza para la Generalitat, incluyendo el pago de las facturas para llevarla a buen puerto. Si bien el nuevo escenario de traspaso de Rodalías y presumible mejor financiación para esta red en el futuro, cosa que está por ver y si se delega, se usa debidamente, hacen pensar que tanto la línea orbital, primero, como el eje transversal después, puedan esta vez sí verse en el futuro, aunque todavía a muchos años vista. El tiempo lo irá diciendo. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.